En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Espíritu Santo nos ilumine para que este conversatorio esté marcado por la presencia del Señor, y que María Santísima, nuestra Madre, nos acompañe también en este compartir con todos los presbíteros sobre el tema el celibato sacerdotal hoy. Saludo cariñoso y bendiciones en el Señor. Bueno, pues hablar del celibato hoy como que parece algo obsoleto. Máxime cuando se está hablando incluso se habló muchísimo del viri probati, de ordenar a sacerdotes casados. Se ha comentado mucho, y este tema del celibato ha sido un tema bastante controversial, si se quiere, en ciertos momentos de la vida de la iglesia. Incluso hasta hablar hoy del matrimonio, del sacerdocio, del ministerio presbiteral para las damas, para las mujeres. Y eso no es un tema nuevo, pero ha habido ciertos momentos en que se debate más. De todas maneras, quisiera hacer como una especie de paneo de tipo histórico, genético histórico, en teología positiva, de ver cómo el celibato ha tenido su evolución en su vivencia, en su compromiso. Podemos decir que el celibato se enmarca en el Antiguo Testamento, aunque sabemos que en el Antiguo Testamento no había esa vocación celibataria. Sin embargo, encontramos ya en los textos, sobre todo del Levítico o del Éxodo, se habla de la santidad, pero la santidad está enmarcada en una separación. Se consagran las piedras como altares y son exclusivos, o sea, se sacan de lo profano y tienen la exclusividad del culto, de darle culto a Dios. De alguna manera se van ungiendo también lugares. Ese lugar es sagrado. Quítate las sandalias en el libro del Éxodo, porque el lugar que pisas es santo. Quiere decir que es separado. Santo quiere decir separado ¿de qué? Del pecado. En la experiencia veterotestamentaria, la santidad está relacionada con Dios, que es el absolutamente santo. Y en la medida en que el ser humano viva, Dios es santo. Por eso se le habla en el libro del Éxodo, del Levítico, del Deuteronomio, se habla de un pueblo sacerdotal, un pueblo santo. En el Nuevo Testamento, haciendo ese proceso rápido, si se quiere, tenemos que en el Nuevo Testamento también pues sigue la línea veterotestamentaria, y el celibato no es como algo que se viva. Sin embargo, en los relatos de los evangelios, en San Mateo capítulo 19, pues nos comenta cómo hay célibes que nacen, hay célibes que nacen, hay célibes que se hacen a sí mismos, y hay célibes por el reino de Dios, ¿no? En ese contexto, la iglesia fue entendiendo cómo el renunciar a una vida matrimonial implica una exclusividad de una entrega a una tarea, a una misión. Así lo entiende San Pablo. Por eso en su primera carta a Corintios habla del valor del matrimonio. Claro que sí, ni más faltaba que se rechazase el valor del matrimonio. Pero a la par dice que quien opta por una dedicación total, exclusiva a Dios, lo hace mejor. Es decir, no se trata de hacer una comparación para decir que el matrimonio es un estado muy pobre y el celibato un estado muy alto. Sí se ha metido en la iglesia con el tiempo esa diferenciación, como que el célibe entonces era el santo y el no célibe no era santo. Son desenfoques que ocurren y son comprensibles en la evolución de las culturas. Incluso algún grupo llamado los encratitas quisieron rechazar todo contexto de sexualidad. Entonces son desviaciones que se fueron dando. Pero la iglesia fue viendo, y podemos decir de alguna manera en San Pablo, en San Juan, fue viendo que una entrega total al Señor exigía un dejar el compromiso matrimonial. Hay que tener en cuenta que la iglesia, con base en los textos bíblicos, constata el valor del matrimonio hasta el punto que lo considera que la unión entre un varón y una mujer, ya en carta del padre apostólico Ignacio de Antioquía
a los tralianos y a los filadelfios, les muestra cómo la unión de varón y mujer para nosotros los cristianos debe ser bendecida por el obispo. O sea que ya va tomando en línea de experiencia de la tradición de la iglesia un sentido sacramental. Y la iglesia lo consideró tan importante que lo tiene como uno de los 7 sacramentos instituidos por Cristo. Sin embargo, los sínodos posteriores de Cartago y un sínodo en España, el sínodo de Elvira, a comienzos del siglo IV, establece que los ministros ordenados, presbíteros y obispos deben ser célibes. Y así se fue metiendo a lo largo del tiempo en diferentes sínodos y en diferentes, hasta llegar al concilio de Letrán, cuarto, que establece ya propiamente como norma para la Iglesia Universal de la exclusión de la vida matrimonial para una dedicación total al ministerio. Realmente la Iglesia descubre o constata en los textos bíblicos y en la tradición que el renunciar al matrimonio es una entrega a la comunidad. Por eso el celibato está enmarcado en la comunidad. La Iglesia fue entendiendo que los ministros deben estar insertos en la comunidad. De ahí que en un comienzo, cuando se forman los grupos monásticos, no son grupos de presbíteros, son de laicos, por eso se le llaman frater, porque ellos son hermanos, son laicos. Y no se entendía que un presbítero estuviera en una vida monacal, porque el presbítero debe estar inmerso en la comunidad, enseñando a la comunidad. Incluso en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, la comunidad entiende que el presbítero debe estar dedicado a la palabra, no puede sustraerse de la palabra, y por eso es cuando nace ese ministerio en la vida de la iglesia del diaconado. De manera que el celibato fue tomando ese cariz de una entrega, de un insertarse en la comunidad. Y me parece que en esto se ha descuidado un poco ese sentido de la comunidad, porque un celibato per se, yo no lo veo que está en la línea de la teología de la historia de salvación. El celibato tiene que estar inserto en una entrega a la comunidad. Realmente, nosotros, y ya el Concilio de Trento reafirmó el celibato, tenemos que el Concilio Vaticano II reafirmó el celibato, tenemos el último documento, si se quiere, el producto de un sínodo, Celibato Sacerdotalis, documento del magisterio de la Iglesia, de manera que ahí resalta esto. El Papa Juan Pablo II también en ese tema, pues reafirma la experiencia y el carisma celibatario. También el Papa Francisco, nuevamente, en toda la tradición de la Iglesia, el celibato ha conformado la vida de la Iglesia. Aunque en Oriente la Iglesia ortodoxa tiene los obispos célibes, los sacerdotes pueden ser casados, pero ya casados son ministros, son presbíteros. Un presbítero no se puede casar ya siendo presbítero. Puede ser casado y ser presbítero. La Iglesia Oriental también tiene las dos formas de célibes y de casados. Pero la tradición de la Iglesia ha mostrado cómo el celibato tiene un sentido eminentemente de apertura. Un celibato para aislarse uno de la comunidad no es un celibato en línea bíblica, en línea cristiana. El celibato tiene que mostrarse siempre inmerso en la comunidad. Nosotros los obispos, cuando somos ordenados obispos, tenemos uno de los signos, uno de los ritos dentro de rito de la celebración de la ordenación episcopal, es la entrega del anillo, ¿no? Ese anillo es el esposorio, es la alianza con la iglesia. A mí me parece ya como opinión, eso no es norma de la iglesia, como opinión que el presbítero debería también tener su anillo, es decir, es una alianza
porque el presbítero también se casa con la iglesia. No es un aislarse de la iglesia, es un meterse dentro de la vida de la comunidad. Realmente la comunidad ve en su presbítero, ustedes y yo lo tenemos experiencia, cómo la gente goza con un hombre entregado a ellos, entregado en su vida cotidiana, en el barrio, en la vereda, en la montaña. Es una opción total. Ahora, el celibato no puede ser algo que se crea exclusivo de la Iglesia Católica. También en el mundo oriental, imagínense los lamasterios en el mundo budista, pues son célibes y tienen otras concepciones del celibato, incluso en una especie de una gnosis, de una lucha, de una especie de disciplina personal. Hay un gran problema en la vida de la iglesia y creo que con todo respeto, el sentido del celibato en línea de mortificación. Yo pienso que es un poco de desvío hablar del celibato como una mortificación. Yo pienso que es mejor hablemos del celibato en forma positiva. Es decir, que es una entrega gozosa a Cristo en la comunidad. Porque es que el renunciar a algo hermoso que es propio de la naturaleza humana, la sexualidad en línea de genitalidad, en sí sería como una especie de ir contra la misma naturaleza. Aquí en el celibato no se renuncia a la sexualidad como apertura, como entrega, como afectividad, como sentimiento. Se renuncia a la genitalidad, no en el rechazo a nuestra genitalidad, que per se es buena porque Dios nos creó así, sino en el sentido de una relación sexual. En ese sentido, renunciamos a algo natural, como es la relación sexual, por una opción total por Cristo. Está en el marco del amor. Fijémonos cómo, por amor, ¿qué no se hace? Una madre por su hijo hace todo. Una pareja por el amor hace todo. Llueva, truene, relampaguee, montañas, dificultades de camino. No importa, porque es que el amor rompe todos los esquemas. ¿Cuál es el secreto del sacrificio y de la entrega? El amor. El sacrificio por sí mismo, yo creo que eso se llama masoquismo. El sacrificio por el reino, por la comunidad, por Cristo en la comunidad, eso se llama amor, entrega. Hay que evitar el riesgo de formar un celibato de línea gnóstica, de línea pitagórica, de línea de lamasterio, simplemente una disciplina que implique no comer, que implique azotarse, que implique andar descalzo. Ese tipo de cosas pueden desfigurar, sin que sean malas por sí mismas, pueden desfigurar la dimensión de apertura. Fíjense que Cristo, él fue un hombre como los demás, claro, siguiendo los textos sagrados, menos en el pecado, primera carta a Corintios y carta a Hebreos. No, claro, pero un hombre abierto. Fíjense que Cristo no se fue a Qumran, ahí cerca a Jericó, no fue esenio. Cristo fue un hombre común y corriente que vivía inmerso a la comunidad, pero que vivía la experiencia de la intimidad con su Padre. Ese es el célibe. El célibe en sentido bíblico es el que se queda absolutamente inundado de Dios. Es el Señor que nos enseña ir a la montaña a disfrutar la ricura de Dios. Y cuando uno disfruta la ricura de Dios, va a la Decápolis con el rostro radiante a servirle a la comunidad. De manera que el celibato per se no hace crecer a la persona. El celibato por el reino de Dios, y que es el reino de la comunidad, la vida, que se hace sacramento, se hace signo en la comunidad. La salvación, claro, es Dios, es Cristo el Salvador, pero se hace tangible, se toca, se palpa en la comunidad, en la iglesia. El celibato por el reino de Dios se hace tangible, se hace tocable en la comunidad. Por eso un párroco vive metido con su iglesia, con su comunidad, vive en matrimonio, en un esposalicio. Por eso se le dice al padre
al presbítero, que fue un término que más bien nació en el monacato, decirle al abad padre por esa relación filial. Después se aplicó al presbítero, porque la palabra más bíblica es presbítero antes que sacerdote, fuera de Carta de Hebreos, que sí se habla con recurrencia del sacerdocio y como tal, pero la palabra presbítero es más rica si se quiere, porque es el adulto en la fe, el que acompaña, el que guía. Como dice San Agustín, con ustedes soy cristiano, pero para ustedes soy obispo. Y lo primero, me enorgullece y me siento feliz por ser salvado. Pero lo segundo me implica una terrible, una grande preocupación, porque no sé si cumplo el plan de Dios. San Agustín se asusta de ser obispo, ¿no? En ese sentido, nosotros, presbíteros y obispos, al renunciar a la hermosura de un matrimonio, al procrear unos hijos, es una renuncia no de rechazo, sino una renuncia de apertura a los demás. El celibato en esa línea tiene sentido. Un presbítero se dedica a su comunidad y la comunidad disfruta a su presbítero. Y hay que inculcarle también a las comunidades. Yo lo hago en las ordenaciones, lo hago en general. Hay que amar a su presbítero. La comunidad sabe que se entregó ese presbítero, que él renunció a la hermosura de un matrimonio por la comunidad. La comunidad debe quererlo, acogerlo, orar. Y un presbítero no debe aislarse de la comunidad, pero para estar en la comunidad, estar pegado por Cristo en la comunidad. Si nos desligamos de Cristo, fácilmente quedamos en una especie de relación horizontal y tal vez eso no nos llena. El celibato por el reino de Dios es la total intimidad con Dios en la entrega y en el esposalicio con la comunidad. En ese sentido, el celibato va adquiriendo una dimensión verdaderamente humana y, por qué no decir, por ende cristiana. Es decir, es una renuncia en apertura, es una renuncia en donación, es una renuncia en la alegría de entregarse a los demás. Porque si es una renuncia para cultivarme yo, puede llegar a la neurosis, a tantos problemas de tipo psíquico. Y en ese sentido, creo que tergiversamos la hermosura del celibato. La gente, hoy en una época tan pansexualista, la gente quiere ver a su sacerdote verdaderamente humano. Pero verdaderamente humano no quiere decir que viva el pecado del mundo. Cristo es verdaderamente humano. Se encarnó, pero no en el pecado. El presbítero debe estar inmerso en la comunidad, estar en el mundo, como esa preciosa oración del Evangelio de San Juan, capítulos 16 y 17. Es estar en el mundo, pero no compartir el pecado del mundo. Sobre todo nosotros los obispos y ministros y presbíteros de la vida parroquial estamos insertados en la comunidad. Y la comunidad siente la presencia de su ministro, pero la siente cuando está inserto en la comunidad, no aislado de la comunidad. Pero a la par que está inserto en la comunidad, tiene que estar como fermento, como experiencia de Dios. Porque si es otro más dentro de la comunidad, se pierde esa dimensión de ser presbiteros, es decir, de ser un guía, un hombre robusto en la fe, para que esa fe la dé con cariño a sus hermanos. En ese sentido, el celibato adquiere una dimensión distinta. No ser personas raras, no presentarnos como personas raras, y podemos hacer odioso el celibato. Cuando nos aislamos o cuando nos volvemos con un genio insoportable, como diría el Papa Francisco, tener cara de vinagre, ¿quién se nos acerca? Un presbítero tiene que ser una persona acogedora, tiene que ser una persona que escucha. Ustedes y yo lo hemos escuchado muchísimas veces, pero a veces ustedes y yo podemos fallar. Y qué ricura, yo le digo a los seminaristas cuando era formador en el seminario y ahora a los presbíteros, es que es una ganancia ser ministro del Señor. La gente lo quiere a uno muchísimo. Lo invitan aquí, antes no hay que comer tanto, sino uno no camina sino rueda. Entonces, la gente lo quiere, la gente tiene a su presbítero. Hay que ver a usted y a mí cuánto nuestras comunidades, las diferentes partes de los países de América Latina, esperan a ese padre, le dan acogida. Claro, si el padre es asqueroso, es una persona que no da signos de
cariño, de amor, de oración, porque no puede vivirse el celibato, y permítame decirlo, sin contemplación. Sin contemplación no hay vida celibataria, porque la contemplación es el alimento vital para estar alegre, inmerso en la comunidad. Fíjense el Señor cómo nos enseña en los santos evangelios, se va a la montaña. Allá en la intimidad, solo, dice San Lucas, estuvo toda la noche orando, toda la noche, de manera que esa trasnochada es mínima frente a toda la noche que el Señor estuvo orando. Y después de orar toda la noche, ¿qué hace? Baja a la Decápolis, baja a las ciudades que circundan el lago de Tiberíades. ¿Y baja a qué? A enseñar y a mostrar a Dios. Un célibe, un célibe que no viva la contemplación, ¿qué va a mostrar a Dios? Se vuelve una persona rara, unos esquemas raros de vida. A uno lo quieren ver otro varón que está allí, pero a la par que lo quieren ver en todo, lo quieren ver distinto. ¿Y en qué sentido distinto? Hasta en su lenguaje, en su dimensión de madurez afectiva, de relación con los niños, con los ancianos, con los señores, con las señoras. Es decir, nos quieren ver distintos, pero estando con ellos. No nos quieren ver distintos separados de ellos. Nos quieren ver distintos con ellos, pegados a ellos, acompañando a ellos. En mi vida de presbítero, en las parroquias, yo lo he sentido así. Esperan al Padre. Cuando aquí en Colombia le decimos a las zonas de montaña y de campo, le decimos veredas. Creo que en Argentina veredas, pues también es el término español, es el andén en las vías, ¿no? Nosotros decimos veredas, esas zonas apartadas, lejanas, y ni siquiera apartadas, el campo, la campiña, toda esa zona le decimos las veredas. Hay que ver cómo la gente nos espera. Obviamente hay gente que no nos quiere, eso en todas partes, pero el cristiano católico es acogido. Él siente la felicidad de tener a su ministro. Y esta experiencia no solamente, excúseme decirlo, no la he tenido solamente en Colombia, en otros países. Cuando estudié también en Europa, también la gente, las comunidades quieren a su sacerdote, al gerpastor, al pastor que está en la comunidad. De manera que, es decir, la gente nos quiere hombres de Dios sirviéndole a la humanidad, hombres de Dios insertados en la comunidad, hombres de Dios saboreando la vida de los demás, pegados al Señor, pero insertados en la comunidad. En ese sentido, el celibato es un matrimonio con la iglesia, y no una iglesia etérea, una iglesia concreta, su parroquia, su comunidad. Ahora los nuevos sistemas de evangelización como estrategias y planeamiento pastoral enmarcan en eso, tener pequeñas comunidades, y en esas pequeñas comunidades vivir el evangelio. Y llega el presbítero, el padre, hasta ese término bonito, padre, porque lo recibimos como uno de los nuestros, pero uno de los nuestros que nos da una voz de ánimo, que nos impulsa, y nosotros lo queremos para darle también ánimo, para que el padre llegue cansado, a veces criticado en columnas de los diarios, en noticieros, en todo ese amarillismo que la mejor carne de cura, la mejor carne, la carne de cura. Eso, los medios de comunicación, cómo nos desprestigian esa línea del amarillismo que el Papa Francisco le llamó cropofilia. Son dados a esas noticias de esa índole, y en todo ese sentido es hablar mal de los presbíteros. Por Dios, yo, gracias al Señor, no hablo mal de mis presbíteros. Cuando me reúno con ellos, yo digo reuniones extra omnes, o sea, todos por fuera, me quedo solamente con los padres. No acepto ni un seminarista siquiera, a nadie, porque a ellos les tengo que corregir, que hablar como padre, y tengo que decir cosas, pero es a mis presbíteros. Yo, cuando a mí me preguntan de los presbíteros, la ropa sucia se lava en casa, no fuera. Yo no, mis presbíteros, sin ellos, ¿qué haríamos? Sin ellos, ¿qué haríamos? Es lo más importante. Yo no les pongo determinado horario a los presbíteros. La secretaria sabe que para un padre siempre estoy disponible. Pues claro, si tengo que estar en otro pueblo, en otra parroquia, pues de alguna manera
tengo una programación y es en ese sentido. No que yo sea importante y que tenga que estar con agenda determinada, no, porque los padres saben que no estoy en otra actividad. Está el padre Uriel aquí de la diócesis de Neiva, muy bien, ya lo veo. Ya iba a decirle, me consta todo eso, pero me arrepentí. Usted va a decir, no, señor, eso es verdad, no es verdad. Bueno, Uriel, entonces es para los padres uno de que estar disponible, acogerlos, excúseme, hasta regañarlos, pero en privado, porque tengo que hacer ver a mi iglesia que es la nuestra iglesia, y en ese sentido es un celibato que implica el estar compartiendo. La fraternidad, ¿cómo hace falta en los presbiterios? Lo más importante es su hermano presbítero. Yo creo que hemos fomentado y gracias al Señor toda esta línea de fraternidad, pero nos falta mucho. Uno no entiende cómo uno se despelleja, se quita el cuero hablando mal del otro. El celibato hay que vivirlo en fraternidad, en comunidad, porque si no la vida de la iglesia, ¿dónde se concreta? Es a veces esas líneas tan duras que nos toca afrontar en el mundo de hoy. Qué hermoso encontrar ese ambiente fraterno, querido. Y eso es necesario, vivir el celibato en línea de fraternidad. Si no, el celibato resulta absolutamente imposible y por otra parte, tiene muchos enemigos el celibato. Muchos enemigos en este mundo pansexual donde todo se quiere ver que si no hay relación sexual, yo no soy humano, no me realizo como persona, entonces, ¿qué pasa? O decir, yo tengo que tener mi relación sexual con mi mujer, con la mujer, porque si no soy pedófilo. Entonces es mejor tener como mujer y no. Mejor uno, mejor otra cosa. Estas cosas son bombardeos que le llegan al presbítero y que si no está bien cimentado, bien maduro en la afectividad, pues fácilmente sucumbe. Por otra parte, hay que fomentar la madurez en el seminario. Eso no es nada nuevo. Son los textos diferentes, que la optatan torcidos, que la ratio fundamentalis a nivel que viene del Vaticano y luego la concreción de la ratio en cada conferencia episcopal, pues todos apuntan a que formemos a los chicos en la apertura, pero en la disciplina. El celibato necesita también una vida austera. El celibato necesita una vida de ayuno. Se necesita para tener una disciplina, no en línea de mortificación de darle al cuerpo, sino tener un dominio de su propio yo. El que domina su propio cuerpo, domina toda su personalidad, pero no un dominio que lacere, sino más bien una disciplina que nos haga libres. En ese sentido, podemos guardar ese celibato. De manera que sin oración, sin contemplación, sin ayuno, sin una vida disciplinada, organizada, no llevaremos bien el celibato. El Papa Pablo VI nos decía sobre un tema que es bastante complejo si uno lo quiere hacer complejo, ¿no? Porque lo que uno cultiva crece. Es llamada la soledad. Es que yo solo en la parroquia, pero también es solo porque de pronto con cara de vinagre, de pronto con actitud total de rechazo a la gente. Tal vez, decía el Papa Pablo VI en uno de sus jueves sacerdotales, que él siempre nos enviaba mensajes y los papas subsiguientes lo han hecho igual, donde dice, no hay soledad donde hay cuatro cosas, o no cuatro aspectos, llamaríamos mejor, donde hay un sagrario. Es decir, sin oración, sin contemplación, no se soporta la tal soledad que uno cree. Tampoco hay soledad donde hay un libro. Hay que estar permanentemente formándose, actualizándose en los temas nuestros fundamental, pero también en cultura general, donde hay un libro. Tercero, no hay soledad donde hay un amigo. ¿Cómo hace falta esa fraternidad sacerdotal por vicarías, por arciprestazgos, qué sé yo, fomentar que la oración, pero si no hay oración, no puede llevarse una vida celibataria en línea eclesiástica. La oración, el compartir, la recreación, el que salgan en un ambiente de descanso, de recreo, de recreación, todo eso ayuda. Y donde hay una misión que cumplir. Es un cuarto aspecto, esa misión que sea el celo apostólico,
esa misión que sea lo que me apasione, la vida parroquial, mi entrega, que yo nunca, una Semana Santa esté en un balneario, que nunca, porque estoy con la comunidad. Esto nos ayuda a vivir con armonía, con claridad el celibato. Espero pues, mis queridos padres, que este pequeño aporte, tengo aquí las lecturas que preparé de alguna manera en todos estos soportes de la Sagrada Escritura, de la tradición, del magisterio, y lo que van diciendo las ciencias modernas de tipo humanístico, para que ustedes y yo vivamos en esta época, pleno siglo XXI, la hermosura de un matrimonio con Cristo en nuestra Santa Madre, la Iglesia. El Señor los bendiga siempre y no sé si hay alguna inquietud, algún aporte. El Padre Carlos nos dirá, el que está monitoreando este conversatorio virtual. Muchas gracias. No, usted, monseñor, a usted muchísimas gracias por acompañarnos y por esa enseñanza. Y bueno, si algún padre quiere hacer algún aporte, alguna pregunta aquí, aprovechemos que tenemos a monseñor. Los padres son tímidos, padre. Sí, que no hablen todos al tiempo, porque si no, no puede. Bueno, Padre Carlos, no sé, usted mirará si terminamos ya o qué. Bueno, pues sí, pues por aquí está el padre Asensio. Cuéntenos, padre. Ahí van prendiendo el micrófono. Un saludo. Claro, Pues padre, bueno, yo no sé si, bueno, de El Salvador, Juan José Asensio. padre. Quisiera, usted decía cómo estamos en una sociedad que nos ataca desde una corriente pansensual, ¿verdad? Ahora bien, ciertamente recibimos estos ataques de la sociedad y algunas veces, ingenuamente o como decía Chespirito, sin querer queriendo, nos dejamos llevar por esa corriente y algunas veces utilizamos mal las redes sociales. Ante esa tentación en la cual somos seducidos algunos sacerdotes, ¿cómo podemos reivindicarnos ante esas circunstancias, verdad, difíciles en las cuales pues hemos caído algunos sacerdotes, ¿verdad? Ante la tentación de las redes sociales? Gracias, Terrible, padre. nos bombardean. Pero en el fondo lo que la gente nos quiere es ver que demos testimonio. Y el testimonio, la vida, arrastra cualquier palabra. Y más que discutir, yo creo que la fe, querido Padre Asensio, es más para vivirla que para confrontarla. Y el testimonio va dando. Y además, hay que llevar esas cruces de nuestras críticas. A nosotros cantos ven, nos insultan. Eso, Padre, como que hace parte de la vida también que nos insulte, ¿no? Pero Claro. seguimos pegados al Señor. Muchas gracias, monseñor. Gracias, Padre. Otro padre que, padre Manuel. O el padre Pos. A ver, Jorge. Yo no es una pregunta, pero sí solamente, bueno, agradecer a Monseñor, realmente linda, hermosa la charla, pero sí me gustó estos 4 puntitos, ¿no? Porque muchas veces uno atiende a las personas y no es solamente para uno, tal vez esto es lo de la soledad. Acá, bueno, siempre vienen a hablar personas que están viudas y cosas así, y me gustó mucho esto, los 4 puntitos, ¿no? Uno nunca va a estar solo donde hay un sagrario, donde hay un libro, donde hay un amigo y donde hay una misión para cumplir, que generalmente a veces a las personas se las invita también al servicio, ¿no? Así que bueno, me gustó mucho y solamente quiero compartir eso y muchísimas gracias por ese dato que ya tengo ahora como para aconsejar también, ¿no? Por supuesto que es para uno también, ¿no? Gracias, Padre. Claro que sí. Padre Juan Pablo. Buenas noches. Buenas noches, Agradezco al obispo por la conferencia y un poquito desde el episcopado y la formación de seminarios para una mejor experiencia celibataria, porque desde el seminario a veces los mismos formadores crean grupos o estatus sociales y desde ahí se va desintegrando quizás esa fraternidad que debería existir en los ministerios. Yo confieso que solo tengo un hermano sacerdote o un amigo sacerdote
dentro de mi diócesis, así que lo considero yo de confianza, y habemos 90 todos, pero es difícil tener un hermano y un amigo dentro del mismo presbiterio, y eso con este amigo pues venimos siéndolo desde que nos veníamos formando. Yo venía un año adelante de él y bueno, pues nos conocimos en el seminario y mantuvimos esa amistad. ¿Alguna idea para fortalecer esa experiencia fraterna que debería de venir desde la formación? No cabe duda, padre, toda la razón. Tenemos que fomentar más que nunca la fraternidad. Es que llega un padre a nuestra parroquia de cualquier parte, sobre todo en las grandes ciudades, hay mucha indiferencia, ¿no? Llega un padre a prestar un servicio y no sale, hombre, invitarlo a un café, saludarlo. Nos falta a veces, es verdad que hay muchas cosas lindas, no se trata que no haya, pero sí hay que fomentar la fraternidad y el amor entre nosotros. Bueno, pues si hay algún otro sacerdote que quisiera compartir algo más y aprovechar. Agradecer Porque y las palabras de Monseñor. Yo Padre tengo Uriel. cierto- Él es mi obispo, orgulloso de mi señor obispo. Y se los bueno, Uriel. por manos de Monseñor ordenado ya hace un año. Gracias a Padre Carlos por la invitación. Hoy, la primera vez que estoy, bueno, estoy con Monseñor. Dios les Bienvenido, bendiga. padre. Aquí estamos cada 15 días. Bueno, gracias. Bueno, monseñor, yo creo que, Es suficiente ya el tiempo, ya está tarde. bueno, Entonces, para que usted concluya, no sé. quiere, monseñor, regálanos una oración y regálanos su bendición. Bueno, la alegría de estar con los sacerdotes, si hay algo lindo para uno de obispos, estar con los padres, da gusto estar porque estamos en la misma familia y sentimos el gozo de cada día ser mejores. Que nuestro Padre Dios, el Señor Jesucristo que nos salva, que el Espíritu Santo que siempre nos fortalece y que María Santísima, la Madre, la oferente, la discípula, la seguidora del Señor nos acompañe. Y a todos ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, permanezca para siempre. Gracias, Padre Carlos, y a cada uno de los padres una bendición y un abrazo muy fraterno. Gracias, monseñor Froilán. Dios lo Gracias, bendiga. monseñor.